Año 539 antes de nuestra era. La noche envolvía Babilonia, la ciudad más grande de la tierra, con su manto de terciopelo salpicado de diamantes estelares. Pero esa noche, la ciudad no dormía. Detrás de sus gigantescas murallas, consideradas inexpugnables, desde el palacio real donde festejaba el príncipe heredero Baltasar, fluían los sonidos de la música, las risas y las canciones ebrias. La ciudad celebraba. Confiaba en su fuerza, en sus dioses, en el poder de sus murallas y en el caudaloso río Éufrates que la atravesaba, como una arteria divina que daba vida y servía de barrera insuperable para cualquier enemigo. Fuera de las murallas, en la oscuridad, se encontraba un enorme ejército de persas y medos, pero ¿a quién le importaba? Babilonia había sobrevivido a decenas de asedios. Esas murallas habían visto a asirios, elamitas, hititas, y todos se habían marchado con las manos vacías. En el palacio, bajo el resplandor de miles de lámparas de aceite, Baltasar, hijo del misterioso e impopular rey Nabonido, levantó una copa de oro. No era una copa cualquiera. Eran los utensilios sagrados que su antepasado Nabucodonosor se había llevado del templo saqueado en la lejana Jerusalén. El heredero al trono, sus nobles, sus esposas y concubinas, bebían vino de estos vasos sagrados, desafiando a un dios ajeno, deleitándose en su propio poder e impunidad. La ciudad estaba a salvo. El ejército enemigo estaba fuera. El río Éufrates llevaba sus aguas como lo había hecho durante miles de años. ¿Qué podía salir mal? Y en ese instante de supremo sacrilegio y orgullo, en la pared enlucida del salón real, a la luz de las lámparas, aparecieron letras de fuego. Las trazaba una mano invisible. La música cesó. La risa se congeló en los labios. Todas las miradas se clavaron en la pared, donde ardían las palabras misteriosas y siniestras. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Un terror glacial y pegajoso se apoderó de los comensales. Ninguno de los sabios y magos de Babilonia pudo leer e interpretar este mensaje. Solo el anciano profeta judío Daniel, llevado al palacio, pudo revelar su significado. Dijo que las palabras significaban contado, contado, pesado, dividido, y las interpretó así: que Dios había contado el reino de Baltasar y le había puesto fin, que él mismo había sido pesado en la balanza y hallado falto de peso, y que su reino había sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche, mientras Baltasar y su corte escuchaban su sentencia, el río Éufrates, el protector de Babilonia, se convirtió en su traidor. Lejos, río arriba, por orden del rey enemigo, miles de guerreros cavaron un canal, desviando las aguas del río a otro cauce. El nivel del agua en la ciudad bajó. El lecho del río, que pasaba por debajo de las murallas, quedó al descubierto, convirtiéndose en un pasaje ancho y fangoso. Y por este pasaje, en completo silencio, al amparo de la noche festiva, entraron en el corazón de la ciudad inexpugnable los soldados persas. No asaltaron las murallas, simplemente entraron. Babilonia cayó sin un solo golpe de espada contra sus puertas. Baltasar fue asesinado. El mayor imperio de su tiempo dejó de existir. El hombre que concibió y ejecutó este plan genial y audaz no era un conquistador común. Se llamaba Curus. Los griegos lo llamarían Ciro. La historia añadiría a su nombre el epíteto El Grande. Fue aquel a quien el profeta Daniel llamó Libertador. Fue quien se encontraba en el centro del torbellino que se gestaba y que cambió el mapa del mundo antiguo hasta hacerlo irreconocible. Crearía un imperio como el mundo aún no había visto, la primera superpotencia mundial, que se extendía desde la India hasta Grecia. Pero su grandeza no se mediría solo por el tamaño de las tierras conquistadas. Ofrecería al mundo un nuevo modelo de gobierno, basado no en el miedo y la destrucción, sino en la misericordia,
la tolerancia y el respeto hacia los pueblos sometidos. Este es un relato sobre él, sobre el hombre cuyo nacimiento estuvo envuelto en leyendas y cuya muerte se convirtió en objeto de controversia, sobre el rey a quien la Biblia llama el ungido de Dios y los historiadores griegos, el gobernante ideal. Para entender quién fue este hombre y cómo logró ascender a la cima del mundo, debemos emprender un viaje largo y de muchas horas. Un viaje al corazón del siglo VI antes de nuestra era, a un mundo de dioses antiguos y poderosos imperios, a la historia de Ciro el Grande, el fundador de Persia. Antes de que nuestro protagonista aparezca en la vanguardia de la historia, debemos mirar a nuestro alrededor y comprender en qué mundo le tocó nacer. Pues los grandes hombres no surgen en el vacío. Son producto de su tiempo, una respuesta a los desafíos de la época y catalizadores de procesos que ya han madurado en las profundidades de la civilización. El mundo de mediados del siglo VI antes de nuestra era un mundo de titanes. 4 grandes potencias, como 4 pilares, sostenían el frágil equilibrio del antiguo Oriente Próximo. Sus gobernantes tejían una compleja telaraña de alianzas, intrigas y guerras, redibujando el mapa de la región y decidiendo el destino de millones. El primero y más temible de estos titanes era el imperio neobabilónico. Su sombra se extendía sobre toda Mesopotamia, Siria y Palestina. Era el heredero de las tradiciones milenarias de Sumeria, Akkad y la Babilonia de Hammurabi. Su capital, Babilonia, era una maravilla del mundo, la ciudad más grande, rica y fortificada que el hombre había visto jamás. Sus murallas exteriores eran tan anchas que 2 carros de guerra podían pasar uno al lado del otro sobre ellas. En el centro de la ciudad se alzaba el gigantesco zigurat de Etemenanki, dedicado al dios supremo Marduk, la misma torre de Babel de las tradiciones bíblicas. Junto a él, según las leyendas, se encontraban los famosos jardines colgantes de Semíramis, construidos por el más grande de los reyes neobabilónicos, Nabucodonosor II, para su esposa Meda. Fue precisamente Nabucodonosor II, que gobernó desde el 605 hasta el 562 antes de nuestra era, quien llevó el poder de Babilonia a su apogeo. Fue un general genial y un gran constructor. Derrotó a los egipcios, sometió a Siria y Fenicia. Tomó Jerusalén 2 veces, destruyendo el templo de Salomón y llevando cautivos a miles de judíos, un evento que pasó a la historia como el cautiverio de Babilonia. Su imperio prosperaba gracias a los tributos de los pueblos sometidos y al control de las rutas comerciales más importantes. Babilonia era el centro del comercio, la ciencia y la cultura mundial. Sus sacerdotes astrónomos observaban las estrellas, elaboraban calendarios precisos y predecían eclipses. Sus mercaderes hacían negocios con la India, Egipto y los países del Mediterráneo. Parecía que nada podía amenazar el poder de Babilonia y de su dios Marduk. Pero bajo este brillo externo ya comenzaban los procesos de descomposición. Tras la muerte de Nabucodonosor comenzó una serie de golpes de palacio, y el último rey, Nabonido, con sus torpes reformas religiosas y su larga ausencia de la capital, se enemistó tanto con el sacerdocio como con el pueblo. El imperio era un coloso con pies de barro, poderoso, pero internamente débil. El segundo titán, cuyo poder se extendía al este y al norte de Babilonia, era el imperio medo. Los medos, un pueblo de habla irania, parientes de los persas, crearon su vasto reino sobre las ruinas de la otrora poderosa Asiria. Su capital, Ecbatana, la actual Hamadán, situada en las montañas, era una ciudad-fortaleza rodeada por 7 anillos de murallas, cada una pintada de un color diferente. Los reyes medos gobernaban con mano de hierro, sometiendo a numerosas tribus, incluidos los persas. Su ejército, especialmente la caballería, era considerado invencible. Media controlaba la llamada Ruta de la Seda en su forma más temprana, obteniendo fabulosos ingresos del comercio de tránsito. El gobernante de Media en tiempos de la juventud de Ciro, Astiages, era un déspota poderoso y cruel, cuyo poder parecía inquebrantable.
Estaba vinculado por un matrimonio dinástico con Babilonia. Su hermana era aquella misma reina para la que se construyeron los jardines colgantes, lo que garantizaba una paz frágil entre las dos potencias. Media era una potencia austera y militarizada, el principal hegemón de la meseta iraní. La tercera gran potencia, situada al oeste, en la península de Asia Menor, la actual Turquía, era el reino de Lidia. Lidia era un país fabulosamente rico. Su capital, Sardes, era una de las ciudades más lujosas de la antigüedad. Fue en Lidia donde, según se cree, se acuñaron por primera vez en la historia de la humanidad monedas de electro, una aleación de oro y plata. Los ríos de Lidia arrastraban en sus aguas arena de oro, y el nombre del último rey lidio, Creso, se convirtió en sinónimo de una riqueza inconcebible. Creso sometió a todas las ciudades-estado griegas de la costa de Asia Menor, obligándolas a pagar tributo, pero sin inmiscuirse en sus asuntos internos. Era conocido por su generosidad, haciendo enormes donaciones a los templos griegos, especialmente al famoso templo de Apolo en Delfos, donde el oráculo daba sus ambiguas predicciones. El ejército lidio, especialmente su caballería pesada, era considerado uno de los mejores del mundo. Creso, confiado en su riqueza y en la fuerza de su ejército, contemplaba con inquietud y desprecio el creciente poder de sus vecinos orientales. Firmó alianzas con Babilonia y Egipto, creando una especie de eje dirigido contra Media. Y, finalmente, la cuarta potencia, aunque algo marchita para entonces, era Egipto. La antigua civilización del Valle del Nilo, con su historia milenaria, sus faraones dioses y sus grandiosas pirámides, ya había superado el apogeo de su poder. Sin embargo, Egipto seguía siendo un país rico e influyente, que intervenía activamente en los asuntos de Oriente Próximo. Sus faraones de la llamada dinastía saíta se apoyaban en un ejército en el que los mercenarios hoplitas griegos desempeñaban un papel clave. Egipto luchaba constantemente con Babilonia por el control de las rutas comerciales en Palestina y Fenicia, apoyando cualquier rebelión antibabilónica. Este era el mundo, congelado en un frágil equilibrio de poder. Cuatro gigantes, unidos por una compleja red de alianzas, matrimonios dinásticos y antiguas enemistades, se vigilaban mutuamente, sin atreverse a asestar el golpe decisivo. Y ninguno de ellos prestaba atención a una modesta tribu que habitaba en el sur de la meseta iraní, en una región montañosa y árida que llamaban Parsa. Eran los persas. Eran vasallos de los reyes medos, les pagaban tributo y proporcionaban guerreros para su ejército. Sus gobernantes ostentaban el modesto título de rey de Anshan, una pequeña ciudad-estado. A nadie en Babilonia, Sardes o Menfis se le podría ocurrir que precisamente de allí, de esta provincia olvidada por los dioses, vendría el hombre que los aplastaría a todos. Que precisamente allí, en la oscuridad, crecía un niño destinado a ceñirse la corona de rey de reyes y a construir un imperio como el mundo aún no había visto. Se llamaba Kurus. La historia del nacimiento de los grandes hombres a menudo está envuelta en una niebla de leyendas y profecías. La tradición popular y los aduladores de la corte, tratando de explicar el milagro de la aparición de un genio, visten su cuna con presagios místicos e intervención divina. La historia de Ciro el Grande no fue una excepción. El relato más detallado y dramático de su nacimiento y infancia nos ha llegado gracias al padre de la historia, el griego Heródoto. Hay que recordar que esto es, muy probablemente, una bella leyenda que el propio Heródoto escuchó muchas décadas después de los acontecimientos descritos. Pero esta leyenda transmite como ninguna otra el espíritu de la época y explica el miedo fatal que empujó al abuelo de Ciro a un crimen monstruoso. Y mientras las grandes potencias redibujaban el mapa del mundo, en la capital de Media, Ecbatana, el poderoso rey Astiages vivía entre el lujo y el miedo. Su poder era absoluto, su tesoro estaba lleno y sus enemigos temblaban. Pero por las noches lo atormentaban sueños siniestros. Una vez soñó que su hija, Mandane,
había orinado tal cantidad de agua que había inundado no solo su capital, sino toda Asia. Despertando en un sudor frío, el rey convocó a sus sacerdotes magos, los intérpretes de sueños. Tras escuchar a Astiages, los magos emitieron su veredicto. Este sueño significa que el hijo de Mandane, su propio nieto, un día lo despojará de su trono y se convertirá en el gobernante de Asia. Un miedo supersticioso se apoderó del alma de Astiages. Para prevenir la desgracia, decidió casar a su hija no con un noble medo que pudiera aspirar al trono, sino con un hombre de origen sabédomo inferior. Su elección recayó en Cambises I, gobernante de la tribu persa del linaje de los aqueménidas. Los persas en aquel tiempo eran vasallos sumisos de los medos, y Astiages creía que un hijo de un persa y su hija nunca podría representar una amenaza seria para él. Así, Mandane fue enviada al modesto Anshan persa. Pero las pesadillas no abandonaron al rey. Cuando Mandane quedó embarazada, Astiages tuvo un segundo sueño, aún más aterrador. Vio cómo del vientre de su hija crecía una vid que se extendía y envolvía con sus ramas todo el mundo. Los magos confirmaron de nuevo sus peores temores. Este sueño demostraba definitivamente que el niño que nacería se convertiría en rey en lugar de Astiages. Ahora el déspota decidió actuar con certeza. Llamó a su hija embarazada de vuelta a Ecbatana bajo pretexto de cuidarla. Tan pronto como Mandane dio a luz a un niño, Astiages llamó a su más fiel y noble dignatario, su pariente llamado Hárpago. Le entregó al bebé y le dio una orden terrible: llevarse a este niño, abandonarlo en las montañas, para que fuera devorado por las fieras. Le amenazó con que si Hárpago no lo hacía o se lo encargaba a otro y el niño sobrevivía, le esperaba el castigo más terrible. Hárpago quedó horrorizado. Era un cortesano, no un asesino, y menos aún el asesino de un infante real, el único heredero de Astiages, pero no se atrevió a desobedecer la orden del cruel rey. Tomando al niño, vestido con lujosos pañales, Hárpago regresó a su casa. Lo carcomían las dudas. No quería manchar sus propias manos con la sangre del descendiente de su señor. Y entonces ideó lo que le pareció un plan astuto. Llamó a uno de los pastores del rey, llamado Mitradates, cuyos pastos se encontraban en las montañas más salvajes y remotas, donde abundaban las fieras. Hárpago entregó el bebé al pastor, transmitiéndole la orden del rey, y lo amenazó con terribles tormentos si no la cumplía al pie de la letra. También le ordenó que dejara el cuerpo del niño en las montañas y que, pasados unos días, enviara guardias para que se cercioraran de su muerte. El pastor Mitradates tomó al bebé y se dirigió a su cabaña en las montañas. Pero aquí intervino el propio destino. Resultó que la esposa del pastor, llamada Espaco, que en lengua meda, según Heródoto, significa perra, acababa de dar a luz a un niño muerto. Al ver al hermoso y sano bebé con ropas ricas y enterarse de la cruel orden del rey, la mujer rompió a llorar y comenzó a suplicar a su marido que no matara al niño. Le propuso un plan genial en su simplicidad: mostrar a los guardias el cuerpo de su hijo nacido muerto y criar al niño real como si fuera suyo. Después de muchas dudas, el pastor accedió. Vistió al bebé Ciro con ropas sencillas, y a su hijo muerto lo envolvió en los lujosos pañales y lo expuso en las montañas. Cuando llegaron los guardias de Hárpago, vieron el cuerpo del niño muerto y, convencidos de que la orden se había cumplido, informaron a su señor. Hárpago, a su vez, informó a Astiages de que su nieto estaba muerto. El rey se tranquilizó, creyendo que había logrado engañar al destino. Así, el futuro señor del mundo creció en la humilde cabaña de un pastor, entre rocas y pastizales. Llevaba el nombre de Ciro y consideraba a gente sencilla como sus padres. Era un niño fuerte, inteligente y valiente, un líder nato, y fue precisamente esta nobleza innata lo que lo delató. Cuando Ciro cumplió 10 años, jugaba con otros niños del pueblo. Durante el juego,
Decidieron elegir a un rey, y la suerte recayó en Ciro. El niño se tomó su papel con toda seriedad. Distribuyó entre sus súbditos los deberes. Unos debían construirle un palacio, otros ser sus guardaespaldas, y otros, los ojos del rey, informarle de todo. Uno de los niños, hijo de un noble medo, se negó a obedecer las órdenes del hijo de un pastor. Entonces Ciro, como corresponde a un rey, ordenó a sus guardias que capturaran al desobediente y lo azotaran severamente. El niño ofendido corrió hacia su padre y se quejó del hijo de un esclavo. El noble, enfurecido por tal insolencia, se dirigió inmediatamente al rey Astiages y exigió que se castigara al culpable. Astiages ordenó que le llevaran al pastor y a su hijo. Cuando Ciro se presentó ante el rey, éste le preguntó cómo él, hijo de un hombre común, se había atrevido a tratar así al hijo de un noble. Y entonces el niño de 10 años respondió con tal dignidad real que asombró a Astiages. Dijo que lo había tratado con justicia, pues los niños lo habían elegido su rey, porque les pareció el más digno. Pero aquél desobedeció su orden, por lo que fue castigado, y si por ello merecía un castigo, estaba dispuesto a aceptarlo. Astiages quedó asombrado. Los rasgos del niño, su manera autoritaria de hablar, algo indefinible en su mirada le parecieron familiares. De repente se acordó de su nieto. Contando los años, se dio cuenta de que la edad del niño coincidía exactamente con la del niño que había ordenado matar. El rey despidió a todos, dejando solo al pastor. Bajo amenaza de tortura, el anciano no pudo resistir y contó toda la verdad. La ira de Astiages fue terrible, pero no se dirigió contra su nieto, sino contra Hárpago, que lo había engañado. El rey decidió vengarse de su dignatario con una crueldad verdaderamente asiática. Fingió alegrarse de la salvación de su nieto y perdonar a Hárpago. Organizó un banquete en su honor y le pidió a Hárpago que enviara a su único hijo de 13 años al banquete para que fuera compañero de juegos del príncipe recién encontrado. Hárpago, sin sospechar nada, cumplió con gusto la petición. Pero en el banquete, cuando Hárpago ya se había saciado, Astiages, con una sonrisa maliciosa, le preguntó si le había gustado el manjar. Cuando Hárpago respondió que mucho, los sirvientes trajeron una fuente cubierta con una tapa. Debajo se encontraban la cabeza, las manos y los pies cortados del hijo de Hárpago. Todo lo demás, como le explicó el rey, acababa de comérselo. Hárpago, al ver esto, no cambió de expresión y solo respondió sumisamente que todo lo que hace el rey es bueno. Pero en su alma, a partir de ese momento, se instaló una sed de venganza feroz y absorbente. En cuanto a Ciro, Astiages volvió a convocar a los magos. Les contó la historia del juego de reyes y les preguntó si la profecía seguía en pie. Los magos, quizás deseando salvar al niño o simplemente tranquilizar al rey, declararon que la profecía ya se había cumplido. Pues Ciro había sido elegido rey en un juego, y por lo tanto, ya no representaba una amenaza real para el trono. Astiages aceptó con alegría esta interpretación y decidió enviar a Ciro con sus verdaderos padres a Persia, con Cambises y Mandane. Así, después de 10 años de vida en el anonimato, el joven Ciro regresó a casa, a Anshan. Pero no regresó como el hijo de un pastor. Regresó como un príncipe persa, nieto del poderoso rey Medo, un niño a quien el destino había predestinado a cambiar el mundo. Y en la lejana Ecbatana acechaba su aliado secreto, Hárpago, que solo esperaba el momento oportuno para vengar a su hijo y elevar al trono a aquel mismo niño que una vez había salvado. Las semillas de la gran rebelión estaban sembradas. Pasaron los años. Ciro crecía y maduraba en la corte de su padre, Cambises I, en las duras condiciones de Persia. Era una tierra que no conocía el lujo de la corte meda o babilónica. Los persas eran un pueblo de guerreros y pastores, curtidos en las dificultades. Sus principales virtudes se consideraban la habilidad para montar a caballo,
disparar con el arco y decir siempre la verdad. Ciro absorbió estos valores con la leche materna. Superaba a todos sus coetáneos en los ejercicios militares y la caza, pero lo más importante es que poseía un don raro: la habilidad de ganarse a la gente. Lo respetaban por su justicia, lo amaban por su generosidad y admiraban su valentía. Rápidamente se convirtió en el líder informal de la nobleza persa. Mientras tanto, en Media, el envejecido Astiages se convertía en un tirano cada vez más cruel y suspicaz. Su despotismo provocaba un creciente descontento entre la aristocracia meda, y el principal centro de este descontento era Hárpago. Todos estos años había vivido con un solo pensamiento: la venganza. No lo demostraba, continuando sirviendo fielmente al rey, pero en secreto llevaba a cabo un trabajo subversivo. Se reunía con nobles medos, se quejaba de la crueldad de Astiages, les recordaba antiguas afrentas y preparaba gradualmente el terreno para una conspiración. Comprendía que los medos necesitaban un nuevo líder, un estandarte en torno al cual pudieran unirse. Y ese estandarte debía ser Ciro. Hárpago comenzó a cartearse en secreto con el joven príncipe persa. Comprendiendo que todos los caminos estaban estrictamente vigilados, ideó un método astuto para entregar su mensaje. Tomó una liebre, le abrió el vientre sin dañar la piel, introdujo una carta dentro y la cosió. Luego, le dio esta liebre, junto con redes de caza, a su sirviente más fiel, vestido de cazador, y lo envió a Persia. En la carta, Hárpago informaba a Ciro de que los dioses estaban de su lado, que muchos nobles medos estaban dispuestos a apoyarlo y que había llegado la hora de levantar una rebelión. Instaba a Ciro a convencer a los persas de que se alzaran contra su opresor, prometiendo que tan pronto como comenzara la batalla, él y sus partidarios se pasarían al bando de los persas. Al recibir este mensaje, Ciro comprendió que su hora había llegado. Pero no solo era un guerrero valiente, sino también un sutil psicólogo. Sabía que un simple llamamiento no sería suficiente. Había que inspirar a los persas, encender en ellos el fuego de la libertad. Entonces, recurrió a una astucia. Convocó a todas las tribus persas a una asamblea. El primer día, les ordenó a todos que tomaran sus hoces y limpiaran de espinos una enorme parcela de tierra. Todo el día, los persas trabajaron bajo un sol abrasador, realizando un trabajo agotador y sin sentido. Al segundo día, Ciro los volvió a reunir en el mismo lugar, pero esta vez los esperaban mesas puestas con la mejor carne, vino y todo tipo de manjares. Ciro les ordenó que festejaran y se divirtieran. Cuando los persas se hubieron saciado y alegrado, Ciro les preguntó cuál de los 2 días les había gustado más. Todos a una voz gritaron que el segundo, pues el primer día les esperaba un trabajo de esclavos, y el segundo, la libertad y el placer. Y entonces Ciro pronunció el discurso que decidió el destino del imperio medo. Dijo que su vida era como esos 2 días. Mientras obedecieran a Astiages, les esperaba un trabajo de esclavos eterno. Pero si lo seguían a él, les esperaba la libertad, la riqueza y la prosperidad, como el festín de hoy. Declaró que él, nacido por la voluntad de los dioses, estaba llamado a liberarlos. Dijo que sabía que en combate no eran inferiores a los medos, y los instó a rebelarse y a sacudirse el yugo de la esclavitud. Este discurso tuvo el efecto de una bomba. Los persas, cansados del yugo medo e inspirados por su joven líder, lo proclamaron unánimemente su rey y juraron seguirlo. La rebelión había comenzado. Cuando la noticia de la rebelión de los persas llegó a Ecbatana, Astiages se enfureció. Gritó airadamente que Ciro se arrepentiría de lo que había hecho y, como cegado por el destino, cometió su principal y fatal error. Nombró comandante del ejército enviado a sofocar la rebelión a aquel mismo Hárpago, el hombre que lo odiaba más que a nadie en el mundo. Los 2 ejércitos se encontraron en el campo de batalla. La batalla comenzó,
pero la mayor parte del ejército medo o luchó sin ganas, o, siguiendo un acuerdo secreto con Hárpago, se pasó abiertamente al bando de Ciro. Solo unos pocos, leales personalmente a Astiages, continuaron luchando, pero fueron derrotados. El ejército de Astiages dejó de existir. Al enterarse de la traición, el viejo rey enloqueció de ira. Ordenó ejecutar a los magos que una vez lo habían convencido de perdonar a Ciro. Luego armó a todos los que quedaban en la capital, ancianos y jóvenes, y condujo personalmente a esta milicia a una última y desesperada batalla. La segunda batalla tuvo lugar cerca de las murallas de Pasargada, la antigua capital persa. A pesar de la superioridad numérica y la mejor preparación de los persas, los medos lucharon con la furia de los condenados. En un momento dado, incluso comenzaron a presionar a las filas persas. Según la leyenda, los persas vacilaron y huyeron. Y entonces, en su camino se interpusieron las mujeres persas, sus madres y esposas, que levantándose las faldas les gritaron: ¿A dónde huís, cobardes? ¿Acaso queréis volver a esconderos de donde salisteis? Avergonzados, los guerreros persas volvieron al combate y, en un furioso contraataque, derrotaron al ejército de Astiages. El propio Astiages fue capturado y llevado ante Ciro. Así, en el año 550 antes de nuestra era, después de varios años de guerra, el imperio medo cayó. El nieto derrocó a su abuelo, tal como habían predicho los sueños proféticos. Todos esperaban que Ciro tratara cruelmente al tirano que una vez había ordenado su muerte. Pero aquí Ciro mostró por primera vez ese rasgo de su carácter que asombraría a todo el mundo antiguo. No solo le perdonó la vida a Astiages, sino que lo trató con honor. Lo mantuvo en su corte como un prisionero honorable, consejero y miembro de su familia. No destruyó Ecbatana, sino que la convirtió en una de sus capitales. No humilló a la nobleza meda, sino que por el contrario, la atrajo a su servicio, convirtiendo a los medos en socios iguales a los persas en la administración del nuevo Estado unificado. Esto era algo completamente nuevo. Hasta entonces, los conquistadores solían matar a los reyes derrocados, destruir ciudades y esclavizar a la nobleza. Ciro, en cambio, demostró misericordia y sabiduría política. Comprendía que un imperio es más fácil de conquistar que de mantener, y que para gobernar un vasto territorio necesitaba a los experimentados funcionarios y generales medos. No destruyó Media, la absorbió, uniendo a los dos pueblos iranios hermanos en un único y poderoso estado, el imperio persa. Pero la caída de Media, este coloso, sacudió a todo el Oriente Próximo. Los reyes de Babilonia, Lidia y Egipto observaban con terror cómo en sus fronteras orientales, como de la nada, surgía una nueva, joven y agresiva potencia. Aún no conocían el nombre de Ciro, pero ya sentían el aliento helado de la tormenta que se avecinaba. Su mundo acogedor, basado en un equilibrio de poder, se había derrumbado. Y el más rico y arrogante de ellos, el rey Creso de Lidia, decidió que había llegado el momento de actuar. No podía imaginar que sus acciones solo acelerarían su propia perdición y elevarían al advenedizo persa a una altura sin precedentes. Y mientras un gran imperio se derrumbaba bajo el embate del joven león persa, otro, cegado por el brillo de su propio oro, observaba con creciente ansiedad este cambio tectónico en el este. En su lujosa capital, Sardes, el rey Lidio Creso, el hombre más rico de su tiempo, se dio cuenta de que la caída de su aliado y pariente Astiages, Creso estaba casado con su hermana, suponía una amenaza directa para su propio reino. La repentina aparición en la frontera de una poderosa y belicosa potencia persa alteraba todo el equilibrio de poder habitual. Orgulloso y seguro de sí mismo, Creso no tenía intención de esperar a que el huracán persa llegara a sus dominios. Decidió atacar primero, pero antes de desafiar a un adversario tan formidable, Creso, como correspondía a un gobernante de su época, decidió asegurarse el apoyo de los dioses, o más bien, de la voz divina más autorizada del mundo de entonces.
El oráculo de Apolo en Delfos, en Grecia. Para probar la veracidad de las predicciones de varios oráculos, Creso recurrió a una astucia. Envió embajadores a los 7 santuarios más famosos con la tarea de preguntar a los oráculos, al 100º día de su partida de Sardes, qué estaba haciendo en ese preciso momento el rey Creso. Luego esperó el día señalado y realizó una acción completamente inimaginable y absurda. Él mismo tomó y coció, en una caldera de bronce, carne de tortuga y de cordero. Cuando los embajadores regresaron, solo la respuesta de la sacerdotisa Pítica de Delfos coincidió exactamente con la realidad. Apenas entraron los embajadores en el templo, ella pronunció que olía a caparazón de tortuga cociéndose con carne de cordero y que bronce había debajo y bronce la cubría. Asombrado por tal clarividencia, Creso se convenció del poder de Apolo y decidió no escatimar en oro para ganarse su favor. Envió a Delfos regalos de una generosidad inaudita: 100 lingotes de oro, una estatua de oro de un león, enormes cráteras de oro y plata para el vino, y muchos otros tesoros. Habiendo aplacado al dios, Creso hizo la pregunta principal que le preocupaba: ¿debo iniciar una guerra contra los persas? La respuesta del oráculo ha pasado a los anales de la historia como el epítome de la ambigüedad profética. Si Creso cruza el río Jalis, el río fronterizo entre Lidia y Persia, destruirá un gran reino. Encantado con tal predicción, Creso la interpretó de la única manera posible para él. Se trataba, por supuesto, del reino persa. Inmediatamente comenzó a reunir un ejército y a fortalecer sus alianzas con Egipto y Babilonia, acordando ayuda militar. En otoño del año 547 antes de nuestra era, el ejército lidio cruzó el río Jalis e invadió Capadocia, una antigua provincia meda que ahora pertenecía a Ciro. Lo primero que hizo Creso fue asediar y tomar la ciudad de Pteria, tratando cruelmente a sus habitantes. Ciro, al enterarse de la invasión, no esperó a sus aliados. Actuó con su celeridad habitual. Reuniendo todas sus fuerzas, marchó a marchas forzadas al encuentro de los lidios. La primera batalla tuvo lugar en la llanura cerca de las murallas de Pteria. Fue un combate sangriento que duró todo el día. La caballería lidia, considerada la mejor del mundo, atacó ferozmente a las filas persas. Pero los persas, curtidos en las guerras con los medos, resistieron. Al anochecer, ninguna de las partes había logrado una ventaja decisiva, pero las pérdidas en ambos bandos fueron enormes. Creso, viendo que su ejército era inferior en número al persa y no esperando una resistencia tan feroz, decidió no arriesgarse. Al caer la noche, retiró sus tropas y decidió regresar a Sardes, licenciar al ejército para los cuarteles de invierno y reunir en primavera nuevas y aún mayores fuerzas, esperando la llegada de las tropas aliadas egipcias y babilónicas. Estaba seguro de que Ciro, habiendo sufrido grandes pérdidas, no se atrevería a perseguirlo y también se retiraría para pasar el invierno. Fue su segundo error de cálculo fatal. Ciro no era de los generales que actúan según las reglas escritas. Al enterarse de que Creso se retiraba y licenciaba a su ejército, comprendió que se le presentaba una oportunidad única. Se lanzó inmediatamente en su persecución. Su ejército realizó una marcha invernal increíble por su velocidad y dificultad a través de toda Asia Menor, apareciendo ante las murallas de Sardes como una sorpresa total. Creso entró en pánico. No esperaba en absoluto ver a los persas en su capital. Con una prisa febril, reunió todo lo que tenía, su guardia personal y la milicia de los habitantes de Sardes, y los sacó a la llanura frente a la ciudad, confiando en el poder de su famosa caballería. Y aquí, Ciro aplicó una de las artimañas militares más famosas de la historia. Por consejo de su general, Medo Hárpago, reunió a todos los camellos del convoy, les quitó las cargas y montó sobre ellos a guerreros. Colocó esta caballería de camellos al frente de su ejército. El cálculo era genialmente simple. Los caballos, que nunca habían visto ni olido camellos, no soportan su vista ni su olor.
Cuando la caballería lidia, revestida de bronce, con las lanzas en ristre, se lanzó al ataque, chocó a toda velocidad contra la línea de camellos, y entonces comenzó el caos. Los caballos, enloquecidos de miedo, se encabritaban, derribaban a sus jinetes, se daban la vuelta y huían, desordenando sus propias filas. El ataque fracasó. Los jinetes lidios se vieron obligados a desmontar y luchar como infantes, pero con sus pesadas armaduras eran torpes y vulnerables. Los persas se abalanzaron sobre ellos y tras un encarnizado combate los pusieron en fuga. Los restos del ejército lidio se refugiaron tras las murallas de Sardes. Ciro comenzó inmediatamente el asedio. Estaba seguro de que la ciudad caería, pero Creso confiaba en la inexpugnabilidad de su ciudadela y en la pronta llegada de sus aliados. El asedio podría haberse prolongado, pero el destino de Sardes lo decidieron el azar y la observación de un simple soldado persa. La ciudadela de Sardes estaba situada en una roca alta y casi vertical, que se consideraba absolutamente inexpugnable y, por lo tanto, apenas estaba vigilada. Un guerrero persa llamado Ireades vio por casualidad cómo uno de los defensores lidios dejaba caer su yelmo desde la muralla, bajaba a por él por un sendero apenas visible y luego volvía a subir. Por la noche, Ireades y tras él un destacamento selecto de persas escalaron la Acrópolis por este camino secreto. Sorprendieron a la guarnición y tomaron la ciudadela sin dificultad, abriendo las puertas al resto del ejército. Así, después de solo 14 días de asedio, cayó Sardes, una de las capitales más ricas del mundo. Creso fue hecho prisionero. Su destino posterior es descrito por Heródoto en una de las escenas más dramáticas de su historia. Ciro ordenó construir una enorme pira funeraria y colocar sobre ella al cautivo Creso junto con 14 jóvenes lidios. Cuando ya habían prendido fuego a la pira y las llamas comenzaban a lamer sus bordes, Creso, contemplando su grandeza caída, recordó las palabras del sabio griego Solón, quien una vez le había dicho que a nadie se le puede llamar feliz hasta el día de su muerte. Creso, desesperado, gritó 3 veces el nombre Solón. Ciro oyó el grito y se interesó por saber a quién llamaba su prisionero. Ordenó apagar el fuego y que le llevaran a Creso. Tras escuchar su triste relato, Ciro se conmovió tanto que en su alma se produjo un vuelco. Comprendió que a él, el vencedor, podría esperarle la misma suerte. Vio en Creso no a un enemigo, sino a un hombre, y tomó conciencia de la inconstancia del destino humano. Ordenó apagar inmediatamente la pira, pero el fuego ya se había avivado demasiado. Y entonces, según la leyenda, Creso clamó a Apolo, y el dios, en agradecimiento por sus generosos dones, envió del cielo un aguacero que apagó el fuego. Probablemente, esta historia de la pira sea solo una bella leyenda. Las crónicas babilónicas informan de manera más prosaica que Ciro mató al rey de Lidia. Pero incluso si la historia de Heródoto es una ficción, refleja perfectamente la reputación de gobernante misericordioso y sabio que se le atribuyó a Ciro. Al igual que en el caso de Astiages, le perdonó la vida a Creso y lo convirtió en su consejero honorífico. Las riquezas de Lidia llenaron el tesoro de Persia, y sus tierras se convirtieron en una nueva satrapía, una provincia en el creciente imperio. La profecía del oráculo se había cumplido. Al cruzar el río Jalis, Creso había destruido, en efecto, un gran reino, el suyo propio. La conquista de Lidia tuvo consecuencias colosales. En primer lugar, Ciro obtuvo una salida al mar Egeo, enfrentando por primera vez en la historia a un imperio asiático continental con el mundo de las poleis griegas. En segundo lugar, se apoderó de las incalculables riquezas de Lidia, que le permitieron mantener un enorme ejército. En tercer lugar, demostró al mundo entero su genio militar y su celeridad. Ahora, en el camino hacia el dominio total del Oriente Próximo, solo le quedaba un rival,
el más poderoso. Babilonia. Tras aplastar a Lidia, Ciro el Grande no dirigió inmediatamente su mirada hacia Babilonia. El gran estratega comprendía que dejar a sus espaldas tierras inquietas y no sometidas sería peligroso. Antes de desafiar al último titán de Mesopotamia, debía asegurar sus flancos y expandir las fronteras de su imperio hasta sus límites naturales. La década siguiente, desde el 546 hasta el 539 antes de nuestra era, fue una época de campañas militares casi incesantes, durante las cuales el imperio persa creció hasta alcanzar un tamaño sin precedentes, y el nombre de Ciro se hizo conocido desde las costas de Grecia hasta las estepas de Asia Central. El primer problema sin resolver fueron las ciudades-estado griegas situadas en la costa jonia de Asia Menor. Poleis, como Mileto, Éfeso, Halicarnaso, habían sido anteriormente vasallas de Creso. Tras su caída, se encontraron desconcertadas. Por un lado, se alegraban de haberse librado del dominio de los lidios. Por otro, no querían en absoluto someterse a los nuevos, aún más poderosos y desconocidos bárbaros persas. Los jonios enviaron embajadores a Ciro con la propuesta de reconocer su autoridad en las mismas condiciones en las que se habían sometido a Creso. Es decir, pagar un tributo, pero conservando una total autonomía interna. Ciro, que quizás estaba irritado porque los griegos no se habían unido a él en la guerra contra Lidia, les respondió con una famosa parábola. Dijo que un flautista vio peces en el mar y se puso a tocar la flauta, esperando que salieran a la orilla. Como los peces no le obedecieron, tomó una red, la lanzó y sacó una gran cantidad de peces. Viendo cómo se debatían en las redes, les dijo: «Ahora ya es tarde para bailar, cuando he dejado de tocar». El significado era claro. El tiempo de la sumisión voluntaria había pasado. Ahora les esperaba una rendición incondicional. La mayoría de las ciudades griegas, asustadas, comenzaron a prepararse para la defensa. Solo la más grande y rica de ellas, Mileto, logró firmar con Ciro una paz por separado en las antiguas y ventajosas condiciones. Las demás decidieron resistir. Ciro, ocupado con asuntos más importantes en el este, no dirigió personalmente esta campaña. La encomendó a sus mejores generales, primero a Almedo Mazar, y tras su repentina muerte, a aquel mismo Hárpago que había desempeñado un papel clave en el derrocamiento de Astiages. Para Hárpago fue una oportunidad de demostrar su talento y de obtener el gobierno de una riquísima provincia. Actuó de manera metódica y despiadada. Los griegos eran guerreros valientes, pero su sistema de poleis, basado en la constante rivalidad entre ciudades, no les permitió crear una alianza militar unificada. Hárpago los fue conquistando uno por uno. Su principal táctica era el asedio. Los persas eran maestros en la construcción de rampas de asedio. Acercaban a las murallas de la ciudad enormes terraplenes de tierra, desde los cuales sus arqueros podían hostigar a los defensores con flechas, y luego, por esas mismas rampas, arrastraban las máquinas de asedio. Una tras otra, las ciudades griegas cayeron. Los habitantes de algunas de ellas, como los focenses y los teos, prefirieron el exilio a la esclavitud. Se embarcaron con toda la población y navegaron hacia el oeste para fundar nuevas colonias. Hacia el año 540 antes de nuestra era, todas las ciudades griegas de Asia Menor, así como los pueblos vecinos, carios y licios, fueron incorporados al imperio persa. Así se anudó el primer nudo del enfrentamiento greco-persa, destinado a desatarse solo 2 siglos después en las sangrientas guerras que glorificaron los nombres de Maratón, las Termópilas y Salamina. Pero mientras Hárpago pacificaba el oeste, el propio Ciro estaba absorto en conquistas mucho más vastas y difíciles en el este y en Asia Central. Sobre estas campañas, lamentablemente, tenemos mucha menos información que sobre las guerras con Lidia y Babilonia, ya que los historiadores griegos se interesaron poco por estas tierras lejanas.
pero fueron precisamente estas conquistas las que transformaron el imperio de Ciro de regional en verdaderamente mundial. Ciro movió sus ejércitos hacia el este, hacia el interior de la meseta iraní. Sometió Partia, Hircania, Aria, Drangiana, tierras que se encuentran en el territorio de los actuales Irán Oriental, Afganistán y Turkmenistán. No fueron solo campañas militares, sino auténticas misiones civilizadoras. Ciro fundó en estas tierras ciudades fortaleza que se convirtieron en centros administrativos y puntos de apoyo del poder persa. Una de estas ciudades, posiblemente, fue Cirópolis, es decir, la ciudad de Ciro, en Sogdiana. La prueba más dura fueron las guerras con las tribus nómadas de Asia Central, los sacas o escitas, como los llamaban los griegos, y los masagetas. Eran pueblos belicosos y amantes de la libertad, excelentes jinetes y arqueros, que vivían en las vastas estepas al norte de los oasis agrícolas. La guerra con ellos era completamente diferente a la guerra con los ejércitos regulares de Media o Lidia. Los nómadas no daban batallas decisivas. Agotaban al enemigo con incursiones repentinas. Lo atraían al interior de su territorio, cortándole el acceso a fuentes de agua y alimentos, y desaparecían en la estepa tan rápido como habían aparecido. Ciro tuvo que adaptar su táctica a estas nuevas condiciones. Construyó una cadena de fortificaciones fronterizas a lo largo de los ríos Yaxartes, es decir, el Sirdaria, y Oxus, es decir, el Amu Daria, para proteger a la población sedentaria de su imperio de las incursiones de los nómadas. Libró con ellos una lucha larga y tenaz, que requería no tanto genio militar como una paciencia y una resistencia increíbles. Finalmente, logró someter a su poder a una parte considerable de estas tribus, incluidos los bactrianos y los sogdianos, y establecer la frontera norte de su imperio en el río Yaxartes. Estas conquistas le dieron el control sobre tramos cruciales de las futuras rutas comerciales que unirían Oriente y Occidente, y también proveyeron a su ejército de los mejores jinetes y arqueros del mundo, procedentes de los pueblos nómadas sometidos. Hacia el año 539 antes de nuestra era, el imperio de Ciro el Grande había alcanzado sus máximas dimensiones. Se extendía desde Jonia al oeste hasta Bactria y las fronteras de la India al este, desde las montañas del Cáucaso al norte hasta el Golfo Pérsico al sur. Era el estado más grande que jamás había existido en el planeta. Todos los antiguos rivales habían sido o bien aplastados o bien convertidos en vasallos. Solo quedaba un último bastión, una joya sin la cual el cuadro de la grandeza imperial estaría incompleto: la antigua, orgullosa y fabulosamente rica Babilonia. Reuniendo todas las fuerzas de su inmenso imperio, desde los hoplitas griegos del oeste hasta los arqueros a caballo sacas del este, Ciro el Grande comenzó su última y más famosa campaña. La hora de Babilonia había llegado. Parecía que el propio aire estaba electrificado por la expectación de un enfrentamiento decisivo. Dos mundos, dos civilizaciones, dos ideologías se enfrentaban. Por un lado, Babilonia, heredera de las milenarias culturas semíticas de Mesopotamia, con sus antiguos dioses, su compleja jerarquía sacerdotal y su fe en la inexpugnabilidad de sus murallas. Por otro, el joven y dinámico imperio persa, creado por la voluntad de un solo hombre, que unía a decenas de pueblos y portaba una nueva energía aria y concepciones religiosas diferentes. En el centro de este enfrentamiento se encontraban dos figuras, dos reyes que eran la antítesis el uno del otro. El último rey del imperio neobabilónico, Nabonido, era, por decirlo menos, un gobernante peculiar. No era un general ni un político. Era más bien un erudito anticuario y un reformador religioso. Se interesaba poco por los asuntos de Estado, pero se dedicaba con pasión a la excavación de templos antiguos, tratando de restaurar su aspecto original y sus rituales olvidados. Su principal pasión era el culto al dios de la luna, Sin, a quien se adoraba en su ciudad natal de Harrán. Nabonido intentó colocar a Sin por encima del dios supremo de Babilonia, Marduk, lo que provocó una feroz resistencia y el odio del poderoso e influyente sacerdocio de Marduk.
Además, Nabonido pasó la mayor parte de su reinado no en la capital, sino en el lejano oasis de Taima en Arabia, dejando el gobierno de Babilonia a su hijo Baltasar. Esta larga ausencia y sus innovaciones religiosas lo hicieron extremadamente impopular tanto entre los sacerdotes como entre el pueblo llano. La sociedad babilónica estaba dividida y desmoralizada. Ciro, por el contrario, era un maestro no solo de la guerra, sino también de la propaganda. Preparándose para la campaña, desplegó una potente campaña ideológica. Sus agentes inundaron Babilonia, difundiendo rumores y proclamas. En ellas, Ciro se presentaba no como un invasor extranjero, sino como un libertador, elegido por el propio dios Marduk para imponer el orden y restaurar la justicia. Prometía a los babilonios paz, estabilidad y, lo más importante, el retorno a los cultos tradicionales. Prometía respetar a sus dioses, sus templos y sus costumbres. Esta propaganda cayó en tierra fértil. Muchos babilonios, especialmente los sacerdotes de Marduk, estaban dispuestos a ver en Ciro un mal menor en comparación con su propio rey hereje. En el verano del año 539 antes de nuestra era, el ejército persa, como una avalancha arrolladora, invadió Mesopotamia. Nabonido regresó finalmente de su reclusión en Arabia para liderar la resistencia. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de la ciudad de Opis, en el río Tigris. El ejército babilónico fue completamente derrotado. El camino hacia el sur, hacia la propia Babilonia, quedó abierto. Poco después, también cayó sin luchar la gran ciudad de Sipar. Nabonido huyó, abandonando su capital a su suerte. Ahora, ante Ciro se alzaba la última y más difícil tarea: tomar Babilonia. La ciudad era una auténtica fortaleza, una maravilla del pensamiento de fortificación de la época. Estaba rodeada por un doble anillo de murallas, una exterior y otra interior. La muralla exterior, según Heródoto, tenía más de 20 metros de altura y 100 puertas de bronce. La ciudad estaba atravesada por el río Éufrates, y a lo largo de ambas orillas, dentro de la ciudad, también se extendían potentes murallas con puertas que daban al río. Las reservas de alimentos en Babilonia, según los cálculos de sus defensores, podían durar 20 años de asedio. Un asalto directo a tal ciudad habría sido un suicidio y habría conllevado enormes pérdidas. Ciro lo comprendía. Acampó alrededor de la ciudad, pero ni siquiera intentó iniciar un asalto. Esperó. Los babilonios, seguros de su seguridad, se burlaban de él desde las murallas, organizaban fiestas y banquetes, mostrando su desprecio por el enemigo. Fue durante una de estas fiestas, organizada por Baltasar, cuando tuvo lugar la famosa escena de la escritura de fuego en la pared, descrita en el libro bíblico del profeta Daniel. Y mientras la nobleza babilónica festejaba, los ingenieros de Ciro trabajaban sin descanso. Su plan era genial en su simplicidad y audacia. Observó que, río arriba de la ciudad, varios canales desembocaban en el Éufrates, conduciendo a un gran lago seco que una vez fue excavado para fines de irrigación. Ciro ordenó a sus guerreros que profundizaran y ensancharan estos canales. Una noche, durante la cual se celebraba una gran fiesta religiosa en la ciudad y la vigilancia de los defensores estaba debilitada, los persas demolieron el dique que separaba el río de los canales. La potente corriente del Éufrates se precipitó hacia el lago. El nivel del agua en el cauce del río que atravesaba la ciudad comenzó a bajar rápidamente. Pronto, llegó a la altura de la rodilla de un hombre, como escribe Heródoto. El río, que había sido la principal defensa de Babilonia, se convirtió en un camino abierto hacia su mismo corazón. 2 destacamentos persas de élite, comandados por los generales Gobrias y Gadata, entraron en la ciudad por el cauce seco desde 2 lados, el norte y el sur. En la ciudad reinaba un ambiente festivo. Los habitantes de los suburbios, al oír el ruido y los gritos, ni siquiera comprendieron lo que estaba pasando, pensando que era parte de la fiesta. Los persas avanzaron hacia el centro de la ciudad,
prácticamente sin encontrar resistencia. Las puertas que daban al río habían sido dejadas abiertas por descuido. Solo junto al Palacio Real se entabló un breve combate. Baltasar y sus guardaespaldas, al oír el ruido, salieron a su encuentro, pero fueron asesinados de inmediato. Así, en octubre del año 539 antes de nuestra era, cayó Babilonia. La ciudad más grande del mundo fue tomada prácticamente sin combate y sin derramamiento de sangre, gracias a una genial solución de ingeniería y a la total descomposición de la clase dirigente babilónica. Unos días después, el propio Ciro entró solemnemente en la ciudad sometida, como un libertador. Cumplió por completo todas sus promesas. No hubo saqueos, ni asesinatos, ni destrucciones. Ciro emitió de inmediato un decreto que garantizaba a todos los habitantes la seguridad, la conservación de sus bienes y la libertad de culto. Participó personalmente en una ceremonia religiosa en el templo de Marduk, tomando de la mano la estatua del dios, que era un ritual tradicional de los reyes babilónicos en su coronación. Con este gesto, demostró que no era un conquistador extranjero, sino el legítimo sucesor de los antiguos reyes de Mesopotamia. Fue entonces, en Babilonia, cuando se creó uno de los documentos más asombrosos de la antigüedad, el llamado Cilindro de Ciro. Es un pequeño cilindro de arcilla, inscrito en cuneiforme acadio, en nombre del propio Ciro. En este texto, que muchos consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia, Ciro proclama sus principios de gobierno. Relata cómo Marduk, enfadado con Nabonido, lo eligió a él, Ciro, para restaurar la justicia. Enumera sus hazañas: la devolución de las estatuas de los dioses a sus templos natales, la abolición de los trabajos forzados para los habitantes de Babilonia y, lo más importante, el permiso a todos los pueblos deportados que habían sido reasentados a la fuerza en Mesopotamia por los reyes asirios y babilónicos, para que regresaran a sus patrias y restauraran sus santuarios. Este decreto tuvo una enorme importancia para uno de estos pueblos, los judíos. Después de casi 70 años de cautiverio de Babilonia, obtuvieron la oportunidad de regresar a Judea y reconstruir su templo en Jerusalén. No es de extrañar que en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, Ciro sea llamado pastor y ungido, en hebreo, Mesías, del Señor, el instrumento elegido de la divina providencia. La caída de Babilonia fue la culminación de las conquistas de Ciro. Unificó bajo su poder todo el Oriente Próximo civilizado. Ahora se enfrentaba a una tarea aún más compleja. No solo gobernar este gigantesco y heterogéneo imperio, sino convertirlo en un estado estable y próspero. Conquistar un imperio es una hazaña. Pero crear a partir de un mosaico de pueblos sometidos, de diferentes culturas, lenguas y religiones, un organismo estatal unificado y que funcione de manera estable, es obra de un genio. Después de la caída de Babilonia, Ciro el Grande se presentó ante el mundo no solo como un general invencible, sino también como el más grande estadista y administrador de su época. Sentó las bases de ese modelo de gobierno único que luego desarrollarían sus sucesores y que permitiría al imperio persa subsistir durante más de 2 siglos. El principio central sobre el que Ciro construyó su imperio fue la tolerancia. Esto era inaudito en el mundo antiguo. Asirios y babilonios habían construido sus imperios sobre el miedo, la crueldad y la represión total. Destruían ciudades, esclavizaban a pueblos enteros, los reasentaban por la fuerza, tratando de aniquilar su identidad nacional. Ciro actuó de manera diametralmente opuesta. Comprendió que un imperio basado en la violencia no puede ser duradero. No buscaba destruir, sino integrar a los pueblos sometidos en su sistema. Su tolerancia religiosa no fue solo una manifestación de nobleza personal, sino una política de Estado bien pensada. No impuso a los pueblos los dioses persas, el principal de los cuales, probablemente, era Ahura Mazda. Al contrario, demostró por todos los medios su respeto por las creencias locales. En Babilonia adoró a Marduk. En Ur
al dios de la luna Sin. En Judea, reconoció el poder de Yahvé. Devolvía las estatuas de los dioses a sus templos, restauraba santuarios destruidos y financiaba los colegios sacerdotales locales con el tesoro real. De esta manera, convertía al sacerdocio de un enemigo potencial en su aliado. Los sacerdotes, a su vez, lo proclamaban el elegido de sus dioses, legitimando su poder a los ojos de la población local. Lo mismo se aplicaba a la política cultural. Ciro conservó las leyes, costumbres y lenguas locales. El arameo, que era la lengua franca en Oriente Próximo, siguió siendo la lengua oficial de la Cancillería imperial junto con el persa antiguo y el elamita. La nobleza local, si reconocía su poder, no solo no era aniquilada, sino que era atraída al gobierno de sus propios territorios. Ciro comprendía que Egipto sería mejor gobernado por un egipcio y Babilonia por un babilonio. Esto creaba en los pueblos sometidos la sensación no de una sumisión total, sino más bien de una entrada en una gran federación supranacional bajo el gobierno de un monarca sabio y justo. Para gobernar su gigantesco imperio, Ciro perfeccionó y desarrolló el sistema de satrapías. La palabra sátrapa proviene del persa antiguo Kexasapaban, que significa protector de la provincia. Todo el imperio se dividió en grandes distritos administrativo-militares, las satrapías. Al frente de cada satrapía se encontraba un sátrapa, que generalmente era nombrado de entre la nobleza persa o meda, y a veces de representantes de las familias aristocráticas locales. El sátrapa poseía un enorme poder en su territorio. Recaudaba impuestos, impartía justicia, era responsable de la economía y la seguridad interna. De hecho, era un virrey. Sin embargo, para prevenir el separatismo y los abusos, Ciro creó un genial sistema de frenos y contrapesos. El poder del sátrapa estaba limitado. En primer lugar, junto a él se encontraba el comandante de la guarnición militar, que no se subordinaba al sátrapa, sino directamente al rey. Así, el poder civil y militar estaban separados. En segundo lugar, existía un tercer alto funcionario, el jefe de la Cancillería Real, que también era independiente del sátrapa y responsable de las finanzas y la comunicación con el centro. Y, finalmente, se creó un servicio secreto, una especie de inteligencia imperial. Por todas las provincias viajaban inspectores especiales a quienes se llamaba los ojos y oídos del rey. Aparecían de repente en las satrapías, verificaban la actividad de los funcionarios, escuchaban las quejas de la población e informaban de todo directamente al monarca. Este complejo sistema permitía mantener el orden y controlar vastos territorios. Otro pilar del imperio fue una magnífica infraestructura. Ciro comprendía que para mantener el poder sobre espacios tan vastos eran necesarias comunicaciones rápidas y fiables. Inició la construcción del famoso Camino Real, un proyecto grandioso que más tarde completaría Darío I. Este camino, que se extendía 2.400 kilómetros desde Sardes al oeste hasta Susa, una de las capitales persas, al este, era una verdadera maravilla de la ingeniería. Estaba pavimentado, tenía puentes sobre los ríos, y a lo largo de todo su recorrido, a una distancia de una jornada a caballo, se dispusieron estaciones de postas, los angariones. En cada estación había permanentemente caballos frescos y mensajeros de guardia. El correo real, al llegar a una estación, entregaba inmediatamente su mensaje a un nuevo mensajero, que al instante partía veloz hacia la siguiente estación. Nada en el mundo, como escribió un admirado Heródoto, puede compararse en velocidad con estos mensajeros. Ni la nieve, ni el calor, ni la lluvia, ni la oscuridad de la noche les impiden recorrer la distancia prescrita en el menor tiempo posible. Este sistema permitía que los decretos reales llegaran a los rincones más remotos del imperio en 7 o 10 días, mientras que una caravana ordinaria necesitaba 3 meses para ello. Era el sistema nervioso del imperio,
que permitía al rey reaccionar rápidamente a cualquier amenaza y mantener bajo control a sus gobernadores. El propio Ciro adoptó un nuevo título, hasta entonces inaudito: Rey de Reyes, Rey de los Países, Rey de las 4 partes del mundo. Este título reflejaba la esencia misma de su imperio. No era simplemente el rey de Persia, era el gobernante supremo, el soberano de muchos otros reyes y gobernantes que conservaban su poder pero reconocían su supremacía. Su capital se convirtió en la ciudad de Pasargada, fundada por él en el mismo lugar donde obtuvo la victoria decisiva sobre Astiages. Esta ciudad, con sus espaciosos palacios rodeados de jardines y parques, se convirtió en el símbolo del nuevo imperio, multinacional, pero unido bajo el poder de un monarca sabio. Así, Ciro el Grande creó no solo otra déspota oriental, creó el primer imperio verdaderamente mundial de la historia, basado en los principios de la tolerancia, la administración centralizada y una infraestructura desarrollada. Sentó las bases sobre las que sus herederos construirían un edificio aún más majestuoso, pero ni siquiera al más grande de los reyes se le concede vivir para siempre. Le esperaba una última campaña, que debía asegurar las fronteras septentrionales de su imperio, pero que, ironías del destino, se convertiría en fatal para él. Incluso en la cima del poder, habiendo creado el imperio más grande de la historia, Ciro el Grande no conoció el descanso. Al igual que un buen pastor cuida de su rebaño, consideraba su deber garantizar la seguridad de las fronteras de su imperio. La más inquieta de estas fronteras seguía siendo la nororiental. Allí, en las vastas estepas más allá del río Yaxartes, habitaban las belicosas tribus nómadas de los masagetas. Sus incursiones amenazaban constantemente los prósperos oasis agrícolas de Asia Central que habían pasado a formar parte de su imperio. En el año 530 antes de nuestra era, un Ciro ya no joven pero todavía lleno de vigor, decidió acabar de una vez por todas con esta amenaza y encabezó una gran campaña contra los masagetas. Y aquí volvemos al relato de Heródoto, que tiñe el final de la vida del gran rey de tonos trágicos y épicos. La gobernante de los masagetas en aquel tiempo era una reina guerrera llamada Tomiris. Habiendo enviudado, ella misma encabezó a su pueblo. Ciro, al llegar a las fronteras de sus dominios, intentó primero lograr su objetivo con astucia. Envió embajadores a Tomiris con la propuesta de convertirse en su esposa, esperando así anexionar pacíficamente sus tierras a su imperio. Pero Tomiris, comprendiendo que a Ciro no le interesaba ella, sino su reino, rechazó con desdén esta propuesta. Entonces Ciro comenzó a prepararse para cruzar el río Yaxartes. Tomiris, confiada en la fuerza de su pueblo, le envió un mensaje lleno de orgullo y desafío. Le propuso o bien que no se molestara en construir puentes, y le permitiera a ella y a su pueblo retirarse 3 días de camino del río para que él pudiera cruzar tranquilamente, o bien que se retirara él mismo para que ellos pudieran cruzar a sus dominios. Ciro convocó un consejo de guerra. La mayoría de los generales persas aconsejaron aceptar la propuesta de Tomiris y esperar a los masagetas en su propia tierra. Pero el rey lidio cautivo, Creso, que estaba presente en el consejo, dio otro consejo. Propuso atraer a los masagetas a una trampa, cruzar el río, adentrarse en su tierra y luego dejar en su campamento a los guerreros más débiles, así como un abundante festín con gran cantidad de vino sin diluir. Con las fuerzas principales, aconsejó retirarse de nuevo hacia el río, afirmando que los masagetas, no acostumbrados al vino, se abalanzarían sobre el festín, se emborracharían y se convertirían en una presa fácil. A Ciro le gustó este astuto plan. Cruzó con su ejército el río, preparó la trampa como había aconsejado Creso y se retiró. Pronto, un destacamento de masagetas, liderado por el hijo de la propia Tomiris, un joven general llamado Espargapises, se topó con el campamento abandonado. Como había calculado Creso, los nómadas, tras derrotar al débil destacamento persa, se dieron un festín. Embriagados por un vino al que no estaban acostumbrados, pronto se durmieron.
Por la noche, los persas regresaron y masacraron a la mayoría de ellos, y al propio príncipe Espargapises lo tomaron prisionero. Al enterarse de lo sucedido, Tomiris se enfureció. Envió a Ciro un mensaje airado, acusándolo de perfidia y exigiendo la devolución de su hijo. Le dijo que no se alegrara de su éxito, logrado no por el valor en combate, sino por la astucia con la ayuda de ese fruto de la vid que les privaba de la razón. Exigió que le devolviera a su hijo y se marchara de su tierra impunemente. Si no lo hacía, juró por el dios del sol que ella, sedienta de sangre, se la daría a beber. Ciro ignoró sus amenazas. Mientras tanto, el príncipe cautivo Espargapises, habiendo recobrado la sobriedad y consciente de toda la deshonra de su situación, pidió que le quitaran las cadenas. Tan pronto como lo liberaron, arrebató la espada a uno de los guardias y se suicidó. Ahora Tomiris vivía con un solo pensamiento: la venganza. Reunió todas sus fuerzas y marchó al encuentro del ejército persa. La batalla que siguió, según Heródoto, fue la más cruel de todas las que jamás tuvieron lugar entre bárbaros. Al principio, los adversarios se hostigaron a distancia con flechas hasta que se agotaron todas las existencias. Luego, se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Los masagetas lucharon con una furia desesperada y, a pesar de la mejor organización y armamento de los persas, lograron quebrar su resistencia. El ejército persa fue completamente derrotado. En esta batalla cayó también el propio Ciro el Grande. Tomiris cumplió su terrible juramento. Ordenó que buscaran en el campo de batalla el cuerpo del rey persa. Cuando se lo trajeron, llenó un odre de vino con sangre humana, le cortó la cabeza a Ciro y, sumergiéndola en este odre, pronunció que él había ansiado sangre, pues que la bebiera hasta saciarse. Esta es la dramática versión de la muerte de Ciro, relatada por Heródoto. Sin embargo, otros autores antiguos, por ejemplo, Ctesias, informan que Ciro murió de las heridas recibidas en combate, y Jenofonte, en su novela moralizante Ciropedia, escribe que el gran rey murió pacíficamente en su lecho, rodeado de su familia, dejando sabios consejos a sus hijos. ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? Probablemente nunca lo sabremos. Pero la versión de Heródoto, a pesar de su posible inexactitud, se ajusta perfectamente al espíritu de la tragedia, donde ni siquiera el más grande de los mortales puede escapar a los caprichos del destino y perece por su propio orgullo. El cuerpo de Ciro, de una u otra manera, fue transportado a Persia y enterrado con los más grandes honores en su capital, Pasargada. Su tumba se ha conservado hasta nuestros días. Es una construcción modesta pero majestuosa de piedra caliza blanca, que se alza sobre un pedestal de 6 escalones y está coronada por un tejado a 2 aguas. Se yergue solitaria en medio de una llanura desértica, y en su sencillez se percibe la grandeza del hombre que yace en su interior. Los autores antiguos informan que en la tumba estaba grabada una inscripción que decía: «Oh hombre, yo soy Ciro, hijo de Cambises, que fundé el imperio de los persas y fui rey de Asia. No envidies, pues, este monumento». Esta tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Incluso Alejandro Magno, que aplastó el imperio persa 2 siglos después, trató con profundo respeto la memoria de su fundador. Al visitar Pasargada, descubrió que la tumba había sido saqueada. Enfurecido, ordenó encontrar y ejecutar a los culpables, y que el propio mausoleo fuera restaurado. El gran conquistador rindió homenaje a otro gran conquistador, a quien consideraba su maestro. La muerte de Ciro el Grande en el campo de batalla no condujo a la desintegración de su imperio. El fundamento que él sentó resultó ser tan sólido que el estado que creó subsistió durante otros 2 siglos, convirtiéndose en la cuna de una gran civilización y en el escenario de grandiosos acontecimientos de la historia mundial. Su legado resultó ser mucho más duradero que la vida de un solo hombre, por muy grande que fuera. Entonces, ¿en qué reside la grandeza de Ciro? ¿Por qué su nombre, a diferencia de los de muchos otros conquistadores antiguos, ha perdurado a través de los milenios
y todavía hoy inspira no solo temor, sino también admiración? Su grandeza reside, ante todo, en lo revolucionario de su enfoque en la construcción del Estado. Fue el primero en comprender que la verdadera fuerza de un imperio no radica en la crueldad, sino en la justicia, no en la humillación de los sometidos, sino en su integración. Su modelo de un imperio multicultural y tolerante en lo religioso, unido no por una unidad étnica o religiosa, sino por una lealtad común al trono y un sistema administrativo eficaz, se convirtió en un modelo para muchos imperios posteriores, incluido el romano. Dejó una profunda huella en la cultura y la religión de muchos pueblos. Para los persas, siguió siendo para siempre el padre de la nación, el gobernante ideal, cuyo nombre todavía es motivo de orgullo en el Irán moderno. Para los judíos, se convirtió en una figura casi mesiánica, un libertador, un instrumento de la divina providencia que les permitió regresar a su patria y revivir su fe. Sus hazañas se describen detalladamente en las páginas del Antiguo Testamento, lo que hizo que su nombre fuera conocido y venerado en todo el mundo judeocristiano. Para los griegos, que más tarde se convertirían en los peores enemigos de Persia, Ciro, sin embargo, siguió siendo una figura que inspiraba respeto. El historiador Jenofonte escribió todo un tratado titulado Ciropedia, es decir, la educación de Ciro, que no era tanto una obra histórica como una novela filosófica sobre el gobernante ideal. En ella, Ciro se presenta como un modelo de sabiduría, coraje, moderación y justicia. Este libro fue increíblemente popular en la Antigüedad y en el Renacimiento, convirtiéndose en el libro de cabecera de muchos monarcas y estadistas europeos, incluidos Alejandro Magno y los padres fundadores de los Estados Unidos, como Thomas Jefferson. Así, Ciro el Grande se convirtió no solo en una figura histórica, sino en un arquetipo, un símbolo del monarca ilustrado que combina los talentos de un general y la sabiduría de un administrador, la fuerza de un conquistador y la misericordia de un humanista. Por supuesto, no hay que idealizarlo. Fue hijo de su época cruel. Sus conquistas estuvieron acompañadas de guerras sangrientas, y su imperio fue construido sobre los huesos de decenas de miles de guerreros. Pero en el contexto de otros gobernantes de su época, en el contexto de la crueldad asiria y el despotismo babilónico, realmente parece un titán, un hombre adelantado a su tiempo. Su historia no es solo una lista de batallas y conquistas, es la historia de cómo un hombre de una tribu pequeña y desconocida, gracias a su voluntad, su inteligencia y su visión única del mundo, pudo aplastar viejos imperios y construir sobre sus ruinas algo completamente nuevo. Es una historia sobre que la grandeza se mide no solo por lo que has destruido, sino también por lo que has creado. Y Ciro el Grande creó un mundo en el que, por primera vez en la historia, decenas de pueblos diferentes pudieron vivir en paz bajo la sombra de una misma ley y una misma autoridad. Creó el primer imperio verdaderamente mundial, cuyo eco escuchamos hasta el día de hoy. Han escuchado la historia de Ciro el Grande, una historia que demuestra que la misericordia puede ser un arma más poderosa que la espada. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.